Pues muy buenas tardes. Vamos a presentar un caso clínico de un paciente respecto al tratamiento farmacológico en diabetes. Ya vieron, hasta donde tengo entendido, el tratamiento con insulinas. Entonces, ahora vamos a hablar de todas las demás opciones que tenemos de tratamiento farmacológico en diabetes. Entonces, vamos a hablar de un escenario común y corriente. Y bueno, tenemos un resumen muy concreto de un paciente hombre de 45 años. Hay que tomar en consideración que hoy por hoy cada vez vemos a pacientes más jóvenes con este problema debido a la situación de obesidad en México. Entonces, es un paciente de 45 años, oficinista. Entonces, de entrada, ¿qué nos puede llamar la atención respecto a simplemente, de entrada, un hombre? Otra situación es un paciente, digamos, joven. Cada vez vemos a pacientes más jóvenes, como lo había mencionado. Oficinista, porque es importante a qué se dedique el paciente. Ya de entrada, simplemente por leer oficinista, es un paciente que muy probablemente tiene un sedentarismo importante, ¿ok? Dentro de los antecedentes heredofamiliares, el común denominador en la población mexicana. Un paciente que tiene por todos lados probablemente diabetes, ¿no? En este caso, tanto ambos padres como abuelos, y seguramente tíos a veces ni siquiera tienen idea exactamente de quiénes tienen diabetes en su familia, o tristemente, como también lo sabemos, hay muchos personas que desconocen que ya tienen diabetes, o que una vez que les dicen prediabetes, bueno, no pasa nada, y se olvidan de darle seguimiento. Tiene a su madre con hipertensión, padre con antecedente de infarto a los 70 años y padre con dislipidemia. Ahora, ¿qué nos pudiera llamar la atención respecto a los antecedentes cardiovasculares? Hay que recordar que es importante saber si alguien ha tenido un desenlace cardiovascular en la familia, a qué edad sucedió este. ¿Por qué? Porque si fue antes de los 55 años en un hombre, nos tiene que brincar un poquito más el descartar, entre otras cosas, que no haya un problema de una dislipidemia primaria, es decir, una dislipidemia hereditaria, ¿sí? Si es antes de los 45 en de los 55 en los hombres, o si es antes de los 65 en las mujeres, es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Entonces, es importante investigar si han tenido un infarto al corazón o un evento vascular cerebral y a qué edad esto sucedió. Si esto sucedió, además es importante saber si hay antecedente de dislipidemia en la familia, y si hay antecedente de dislipidemia en la familia, si es que saben, porque muchas veces lo desconocen, qué tipo de antecedente de colesterol y triglicéridos tienen, y si no, se los tenemos que dejar de tarea, ¿sí? Para investigar si no han tenido por ahí historia de colesterol y o triglicéridos arriba de 300 en cualquiera de los dos escenarios, ¿ok? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque generalmente la dislipidemia primaria pasa desapercibida y se diagnostica hasta después de un desenlace tristemente como un infarto, ¿no? Entonces es algo que les dejo mucho de tarea. Por favor, sean un poquito más detectives en ese sentido. El paciente generalmente lo va a desconocer, entonces déjenselo de tarea. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, ¿qué es importante? ¿Fuma o no fuma? ¿Por qué es importante saber si fuma o no fuma? Bueno, sabemos que si el paciente fuma, una de las tareas muy importantes como parte del tratamiento en diabetes es lograr que el paciente deje el cigarro. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es un acelerador para las complicaciones en el paciente, y por otro lado también interfiere en la acción de los medicamentos hipoglucemiantes. Entonces es muy importante que el paciente deje de fumar. Etilismo positivo se refiere a una cerveza al mes. Bueno, en ese sentido eso sí es negociable, ¿no? De alguna manera podemos valorar, dependiendo de la cantidad y el tipo de bebida, cuántas bebidas en promedio podría consumir a la semana, si es que fuera el caso. Entonces, una cerveza al mes, la verdad es que no me preocupa. Se habla de en promedio 2 bebidas a 3, dependiendo del tipo de bebida a la semana, podría ser aceptable, ¿no? Como los mencionaba, es un paciente sedentario, su mismo tipo de trabajo nos lo confirma de alguna manera, y es un paciente que apenas inició un plan de alimentación, ¿no? Dentro de los antecedentes personales patológicos, la verdad es que no tenemos nada que nos llame mucho la atención en ese sentido. Si tienen alguna pregunta, igual y pueden empezar, no sé si se puede ahorita de una vez en el chat, me pueden ir comentando, lo podemos dejar al final también. Entonces, bueno, inició hace un mes el paciente con cansancio muy notable que le impedía terminar en forma adecuada su jornada laboral.
Eso es algo muy frecuente, aunque, ojo, también sabemos que los pacientes con diabetes pueden cursar con cifras estratosféricamente elevadas y no necesariamente tener síntomas. ¿Por qué? Porque la elevación de la glucosa es tan progresiva, tan lentamente progresiva, por así decirlo, que el cuerpo es tan maravilloso que se adapta a esos terribles niveles de glucosa y el paciente no percibe, ¿no?, que tiene un problema de salud evidente. Pero en este caso, bueno, la manifestación fue cansancio, que es una de las, es algo que refieren comúnmente los pacientes. Y bueno, una semana previo a que buscara atención médica, se agregó prurito a nivel del glande asociado a hiperemia y exudado blanquecino en dicha zona genital, que es una presentación también frecuente en los pacientes con diabetes. Entonces, seguramente ustedes ya están pensando en balanitis por cándida, ¿verdad? Que es algo que, digamos, afortunadamente un aviso por el que muchas veces así es como buscan atención. El paciente a la exploración física tiene una talla de 1,65, un peso de 82 kilos, lo que nos da un índice de masa corporal de 30.1, lo que nos habla de obesidad grado 1, una presión arterial aceptable, 110/75. Sabemos que los pacientes con diabetes debemos mantenerlos abajo de 130/80, y datos francos de balanitis por cándida, ¿no? Hiperemia, fisuras, básicamente. Entonces, por recomendación de un familiar enfermero, acudió al laboratorio y le realizaron química sanguínea y acude a valoración con esos estudios. Entonces, recordando un poco el diagnóstico de diabetes, glucosas en ayuno, por lo menos 2 de 126 en adelante, una hemoglobina glucosilada a partir de 6.5 para arriba, o un paciente con sintomatología y una glucosa en cualquier momento del día arriba de 200, o una curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos arriba de 200 a las 2 horas. En este paciente tenemos una glucosa francamente elevada, ¿sí?, en 180, tenemos una urea en 24, normal, un colesterol total en 210. En un paciente con diabetes, lo ideal es mantener el colesterol total por lo menos abajo de 180, un colesterol LDL, ¿sí?, en 136, nuestra meta es llevar a este paciente abajo de 100, lo cual nos habla de un colesterol elevado, una hemoglobina glucosilada francamente elevada. Evidentemente este paciente tenía glucosas elevadas por lo menos en los últimos 3 meses, y una creatinina normal de 0.9, un BUN normal de 12, triglicéridos de 148, rayando en el límite, lo normal es abajo de 150, y un colesterol HDL en 42, apenas rayando arriba de 40, que es lo aceptable. De alguna manera el paciente, teniendo la asesoría de su familiar, estuvo monitoreando sus glucometrías durante una semana y todas se mantuvieron arriba de 200 en ayunas. ¿Cuál sería el tratamiento inicial en este paciente? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inicial en este paciente? Entonces, hay varias situaciones que debemos de tomar en consideración para esto, ¿no? Recordemos que de alguna manera hay muchas cosas que tenemos que valorar. De entrada, simplemente cómo está tomando el paciente el diagnóstico, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender poco a poco a dar este tipo de diagnósticos al paciente y no nos sorprenda ciertas actitudes de duelo que el paciente puede llegar a tener, desde tristeza, ansiedad, frustración, enojo, negación, ¿sí? Entonces, son situaciones a las que nos podemos enfrentar y eso que no nos sorprenda. Eso también va a depender mucho del apego no al tratamiento. Entonces, también con él tenemos que platicar y negociar cómo vamos a manejar el medicamento, porque por lo que estamos viendo, por lo menos este paciente que va a requerir, evidentemente va a requerir un medicamento hipoglucemiante y por lo menos un medicamento para bajar el colesterol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mínimo van a ser 3 a 4 tabletas. Entonces, eso en un paciente que se consideraba previamente sano puede ser un gran impacto. No solo el duelo, sino el sentir que tiene que tomar muchos medicamentos súbitamente, aunque no lo sean tantos. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta, la actitud del paciente, ¿sí? Probablemente este paciente sí no tiene mucho tiempo de evolución, eso nos lo dirán algunas otras pruebas, obviamente, y evidentemente este paciente tiene
es joven, está en una edad francamente productiva, es independiente. Entonces, nuestra obligación es llevar a este paciente a metas en todos y cada uno de los parámetros bioquímicos, ¿sí? Lo más pronto posible. Y estamos hablando que en este caso, lo recomendable sería llevarlo a una hemoglobina por lo menos abajo de 6.5. Tenemos que tomar en cuenta en todos los pacientes que recién diagnosticamos si de alguna manera ellos ya tienen alguna comorbilidad. Es decir, puede ser que este paciente en otro escenario, ¿sí? Es un paciente de 75 años que ya tiene una historia de hipertensión de muy larga evolución, ¿sí? Y entonces nos llega con un problema, una historia de un infarto agudo al miocardio. Obviamente eso cambia totalmente la manera en la que lo voy a manejar. No voy a ser tan estricto en el tema de la hemoglobina glucosilada. Tendríamos que considerar probablemente este paciente mantenerlo abajo de 7.5, de 8, dependiendo del escenario. ¿Por qué? Porque sabemos que una hipoglucemia en un paciente adulto mayor que además ya tiene un antecedente de enfermedad cardiovascular puede desencadenarle otro evento y un evento más grave. Entonces, ese tipo de situaciones lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora, otro escenario, ¿cuál sería? Bueno, un paciente que tiene 60 años, que de alguna manera también tuvo alguna situación, no sé, pudo haber sido igual, hipertensión arterial sistémica crónicamente descontrolada y ya tiene insuficiencia renal crónica. Entonces, el escenario también cambia. ¿Por qué? Porque entonces el tipo de medicamento que yo voy a utilizar, evidentemente tiene que ser algo tomando en consideración que ya tenemos una función renal deteriorada. Entonces, las comorbilidades también son importantes. Si es un paciente, además, tal vez de 50 años, pero que tiene un cáncer terminal, también no vamos a ser tan estrictos en el control de la glucosa, pero sí tenemos que mejorar la cuestión metabólica. Entonces, hay que checar eso también. Ahora, la decisión de un esquema de tratamiento siempre debe de ser basado en el paciente, en el entorno del paciente, ¿sí? Siempre tenemos que negociar. El trabajo de ahora del tratamiento debe de ser en equipo, ¿sí? No vamos a estar como históricamente se hacía que, bueno, yo soy el médico, aquí está la receta, se toma esto y punto. No. Aquí es una cuestión de explicarle, ¿sí? Si además no desconocía el diagnóstico, explicarle qué es la diabetes, qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo y por lo tanto el medicamento que le vamos a dar, cómo es que le va a ayudar a su cuerpo. Y desde un inicio es muy importante, que seguramente se los mencionaron en la plática de insulinas, explicarle al paciente que la historia natural de la enfermedad en la mayor parte de los escenarios es que eventualmente esa reserva de insulina se va a terminar en la diabetes tipo 2. Entonces, desde un inicio, puede ser que ese paciente nunca requiere la insulina, no lo sé, puede ser un paciente de 70 años que lo estamos agarrando apenas en el diagnóstico muy reciente de diabetes y para los 90 que llegue nunca requiere insulina. Pero en lo que son peras o son manzanas, nosotros tenemos la obligación de explicarle al paciente que la insulina puede ser eventualmente parte del tratamiento y empezar a quitar esta cuestión de los mitos en la insulina. Entonces, si le explicamos con calma qué es lo que ocurre con su cuerpo, él de alguna manera va a entender que eventualmente puede ser que su mismo cuerpo le pida la insulina. ¿Por qué? Porque se le termina la reserva de insulina. En el Inter, si iniciamos con hipoglucemiantes, también es importante explicarle al paciente, obviamente de una manera muy simplista, muy sencilla, cómo es que actúa cada medicamento, ¿sí? Y por lo tanto también los posibles efectos secundarios más frecuentes, ¿sí? De alguna manera también dependerá del tipo de personalidad del paciente. Si es un paciente muy aprensivo, hay que tener cuidado cómo le explicamos las cosas para que no le genere más ansiedad. Si es un paciente un poco, digamos, negligente, entre comillas, o que de alguna manera no le ha caído el 20 y minimiza la enfermedad, entonces tal vez ser un poquito más, enfatizar un poco más la importancia del control y o las complicaciones a corto plazo que pueden ocurrir si no se controla. Ahora, ¿qué otra cuestión tenemos que tomar respecto al tratamiento? Pues la efectividad documentada. Tenemos que buscar dentro de las opciones que pueda tener ese paciente, cuál es dentro de lo que tenga el paciente, es decir, si estamos en el sector salud y la única opción de tratamiento que tenemos es con lo que cuenta salubridad, bueno, pues tenemos que tomar dentro de esas opciones el medicamento que hoy por hoy es más efectivo para control de glucosa si el paciente está francamente descontrolado. El costo real
¿sí? A veces nos dejan muestras médicas y queremos apoyar al paciente, pero la realidad es que no siempre vamos a tener la opción de poderle dar y dar y dar muestras médicas. Entonces, no le estamos resolviendo a largo plazo la situación al paciente. Es mejor buscar qué es lo que tiene al alcance el paciente. Si el paciente tiene IMSS, si el paciente tiene ISSSTE, si la única opción que tiene es salubridad, entonces buscar medicamentos efectivos a un costo que el paciente pueda realmente pagar, ¿sí? Entonces debemos conocer esos costos si es que lo tiene que pagar. Si el paciente cuenta con todos los recursos, no, pues extraordinario, ¿no? Tenemos un arancel impresionante, ya tenemos muchísimas opciones de medicamentos hipoglucemiantes que le podemos ofrecer al paciente. Los efectos adversos, ¿sí? Hoy por hoy, el medicamento de primera elección en paciente con diabetes sigue siendo metformina y sus combinaciones. Pero si de entrada nos llega un paciente que al momento del diagnóstico el hallazgo fue porque termina en urgencias o en una consulta debido a una gastroenteritis muy importante, se deshidrató, bueno, se queda con muchísimos síntomas gastrointestinales, trae fatal el colon, todavía tiene náusea, se le dio antibiótico, entonces, bueno, trae una enfermedad acidopéptica que no puede con su alma y todavía está en tratamiento con ello. Evidentemente, la metformina, a pesar de que es nuestra primera opción, tal vez de entrada tengamos que esperar a que se recupere ese intestino para poder iniciar. ¿Por qué? Porque debemos conocer los efectos adversos de cada medicamento, los más frecuentes, obviamente. Y por lo tanto, sabemos que los efectos adversos más frecuentes de la metformina, pues son gastrointestinales. Entonces, de entrada, tal vez para ese paciente de primera instancia no es una opción. El riesgo de hipoglucemia. El riesgo de hipoglucemia también es algo que tenemos que tomar en cuenta dependiendo del entorno. No es lo mismo que yo considere en algún punto, por la cuestión económica, dejar una sulfonilurea a un paciente adulto mayor que vive solo y que además sé que es un paciente que generalmente pasa un tiempo prolongado de ayuno porque toda su vida se ha acostumbrado a comer 2 veces al día. Hay gente que desafortunadamente toda su vida ha comido una vez al día, entonces probablemente ese paciente no sea candidato a una sulfonilurea porque nos lo ponemos en riesgo de una hipoglucemia grave. Muy diferente un paciente que de alguna manera no toleró a nivel gastrointestinal metformina o ya tiene una dosis apropiada de metformina y todavía no estamos alcanzando a controlarlo y no puede comprar otro medicamento más que una sulfonilurea. Bueno, le podemos dejar una sulfonilurea porque además estamos tranquilos, que es un paciente muy disciplinado, que come mínimo 3 veces al día, incluso sus colaciones. Entonces, es un paciente que además se monitoriza su glucosa, muy bonito, entonces obviamente eso no nos estresa dejarle una sulfonilurea. Entonces, todo ese tipo de situaciones debemos considerarlas antes de iniciar un tratamiento hipoglucemiante. Evidentemente, lo mejor va a ser siempre lo que tenga al alcance el paciente y que de alguna manera ustedes y él puedan manejar en equipo. Esa va a ser la mejor opción terapéutica, porque yo puedo pensar que la mejor opción de tratamiento es tal medicamento de última generación, pero si el paciente lo puede comprar durante 3 meses y a la cuarta se está mordiendo las uñas porque no le alcanza para ello, bueno, no es una opción. Entonces, es muy importante que no existan conflictos de interés para elección del medicamento en la práctica clínica. Eso no puede suceder. La decisión del tratamiento siempre debe estar basada en el paciente, ¿ok? Siempre. En este caso, por ejemplo, en un escenario común, algo que tenemos siempre al alcance, ya sea de manera institucional o en cualquier farmacia que maneje genéricos intercambiables, la metformina sigue siendo un tratamiento efectivo, ¿sí? Es un tratamiento de muy bajo costo, es un tratamiento que además lo consiguen en casi prácticamente en cualquier farmacia. Digamos, de alguna manera es neutro, favorece un poco la pérdida de peso, que eso es algo que buscamos siempre en el tratamiento. El riesgo de hipoglucemias prácticamente es mínimo y las hipoglucemias, si es que estuvieran relacionadas, son hipoglucemias leves. Entonces tiene muchísimas ventajas la metformina.
Ahora, precisamente por lo que platicábamos de los efectos gastrointestinales, pues acordarnos que siempre los pacientes hay que iniciarles el medicamento de manera gradual y siempre decirle que se lo tome con alimentos. Aunque no tenga un horario exacto de los alimentos, que sería el escenario ideal, dejarle al paciente de preferencia con alimentos. Siempre yo les digo, empiecen a comer y a la mitad de su plato de alimentos se toman el medicamento y si por algo se les olvida, bueno, al final, ¿sí? Entonces, generalmente los síntomas que puede llegar a producir la metformina es pues, la epigastralgia, hay quien refiere pirosis, hay quien refiere mucha distensión abdominal. Obviamente podemos llegar a tener, bueno, pueden llegar a tener algo de diarrea o hiperdefecación, que generalmente se evita o se reduce iniciándolo de manera gradual y con alimentos. Y casi siempre desaparecen a las 2 semanas. Si esto no ocurre, entonces es cuando podemos considerar, ahí es cuando podemos considerar la metformina de liberación prolongada o las famosas presentaciones XR, ¿ok? Entonces, iniciamos con las tabletas de 850, puede ser una opción, que es la que más tenemos a la mano y podemos empezar con media con el desayuno, media con la cena. Si el paciente está muy descontrolado, la podemos ir incrementando cada 3 días o cada 5 días, o si vemos que el paciente históricamente ya había intentado tomar la metformina, pero le iniciaron la dosis total de un solo golpe y tuvo síntomas gastrointestinales, pues igual llevarnos más lento para que el paciente nos dé otra oportunidad de intentar la metformina, pero de manera más gradual y corramos menos riesgo de abandono de tratamiento. Entonces, podemos empezar así, con la mitad con el desayuno, la mitad con la cena. Luego a los 5 días, por ejemplo, agregamos, podemos seguir, por ejemplo, con agregar media con la comida o seguirnos con media con el desayuno, media con la comida y ya una con la cena. Y finalmente, después de otros 5 días o una semana, dependiendo de cómo vaya el paciente, ya que se quedará con una con cada alimento en promedio. Ya ustedes decidirán dependiendo de cómo se encuentra el paciente. En este escenario, yo le dejaría 3 tabletas de 850, una con cada alimento, ¿no? De hecho, la dosis máxima indicada en las guías son 2,5 gramos hasta 3 gramos en pacientes con obesidad. Pero la dosis mínima que funciona idealmente son 3 de 500, es decir, 1,5 gramos al día. Ahora, ¿qué otros factores son importantes en el tratamiento farmacológico de este paciente en particular? Justamente que mencionamos de todos los parámetros bioquímicos que comentamos, al menos la presión arterial estaba bien, ¿sí? Pero que es otra cuestión importante. Hay que recordar que más del 60% de los pacientes llegan a tener un desenlace cardiovascular. En los hombres es más frecuente el infarto al miocardio, en las mujeres los eventos vasculares cerebrales. Y el paciente se queda con la idea de únicamente el problema de pie diabético, la insuficiencia renal crónica, el problema de la retina, pero no pensamos en los desenlaces cardiovasculares. El paciente como que tampoco lo dimensiona. Entonces es muy importante explicarles, y más después de los 40 años, que los pacientes pueden tener más riesgo de este tipo de situaciones cuando hay dislipidemia primaria y después de los 50 años en cualquier paciente con diabetes. Entonces, independientemente de la edad, debemos de tratar las dislipidemias, ¿ok? En este caso tiene el colesterol elevado, entonces hay que tratarlo farmacológicamente. Algo que nos tenemos que llevar, y supongo que todos lo hemos comentado en algunas sesiones, es que tenemos que evitar el tratamiento centrado en la glucosa, la situación glucocéntrica, porque tanto el paciente como muchos de nosotros como médicos cometemos el error de pensar en diabetes igual a glucosa, y no es así. Hay que recordar que que la diabetes tiene que ver con el control de todos y cada uno de los factores bioquímicos y clínicos para evitar complicaciones a largo plazo. Es decir, desde el peso, tenemos que controlar el peso del paciente, la presión arterial, la glucosa obviamente, triglicéridos, colesterol, etcétera. Entonces, no olvidar todos los componentes modificables de riesgo cardiovascular. Tenemos que lograr que este paciente deje de fumar, ¿no? Por ejemplo, eso es súper importante porque eso también obstaculiza todo. Entonces, yo a veces lo que les pongo de ejemplo a los pacientes, un poco como para que aterricemos esta situación de
de lo que podemos llegar a evitar si tratamos todo como un conjunto, les explico. Digamos, todo está controlado. Tenemos controlado presión arterial, va bajando de peso, el colesterol está bien, digo un ejemplo, la presión arterial está bien, el ácido úrico, que ahora es otro factor de riesgo cardiovascular, está bien, pero resulta que los triglicéridos se mantienen persistentemente elevados, ¿no? Porque esta cuestión de que el paciente no logra mantener un control en su ingesta de carbohidratos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los triglicéridos a la larga ya está bien documentado como un factor de riesgo para retina, un factor de riesgo para pie diabético de manera independiente y un factor de riesgo cardiovascular. Entonces el paciente se queda, entonces usted puede tener todo controlado, pero como que un factor esté descontrolado, nos puede dar un desenlace no deseable, aunque la glucosa esté controlada. Y así les pongo otro escenario, ¿no? Usted puede tener todo controlado menos la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener daño a retina, a riñón, a corazón, a la circulación del pie, etc. Entonces, hay que ir disecando cada uno de estos elementos y explicarle al paciente por qué la importancia de controlar cada uno de ellos y no pensar que la glucosa es lo único que debe estar controlado, porque el paciente de repente abandona su seguimiento y lo que hace de vez en cuando es checarse la glucosa capilar en ayunas y si ellos la ven normal, piensan que ya están controlados. Entonces, desde ahí es muy importante explicarles todos y cada uno de los factores que se pueden modificar, hablando de estos elementos. Entonces, en el caso de los pacientes, en este caso de paciente con hipercolesterolemia, ¿qué es algo que tenemos que iniciar? Las estatinas. Tenemos que tomar en cuenta el costo, la potencia, ¿sí? Porque para ver, dependiendo, hay pacientes, si estamos sospechando de una dislipidemia primaria, pues es muy importante que utilicemos las estatinas más potentes, que es la atorvastatina y la rosuvastatina, de entrada, ¿sí? Y de ahí nos vamos a ir a otras estatinas un poco menos potentes si el paciente es lo único que tiene a su alcance. Hay veces que, por ejemplo, en el ISSSTE les dan simvastatina, es una muy buena opción también, ¿no? Y el paciente tiene una hipercolesterolemia leve, perfecto. Nada más ajustar la dosis. La que tenemos a la mano en potencia y en costo, en general, es la atorvastatina. El paciente la puede conseguir a un costo muy accesible, como genérico. Entonces, por ejemplo, en este paciente que tiene una elevación leve del colesterol, LDL, podemos iniciar con una dosis baja de atorvastatina por la noche. Siempre es importante recordar que el medicamento se tiene que administrar, en el caso de las estatinas, por la noche, porque recordemos que el hidroximetilglutarilcoenzima A actúa en la noche para producir colesterol a nivel hepático y es la que queremos inhibir. Y hay que recordar, si por algo necesitamos una dosis de estatina mayor, una vez que el paciente se encuentre controlado, es decir, no voy a esperar a que el paciente tenga un LDL abajo de 100 y ya le quito la estatina. No, sino lo ideal es irnos más allá de la meta. Si yo tengo un colesterol, si mi meta de colesterol LDL es abajo de 100 o no HDL es abajo de 130, en el caso del LDL, si me quiero ir abajo de 100, lo ideal es una vez que llegue a la mitad de mi meta, es decir, a 50, entonces es más fácil que yo vaya quitando ese freno de mano de la estatina. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, atorvastatina 20, cuando llegue el SLDL abajo de 50, yo ya puedo reducir la dosis al 50%, es decir, a 10. Y luego le vuelvo a checar la siguiente vez. Si vuelve a tener el LDL abajo de 50, le reduzco la atorvastatina 5 y si persiste abajo de la meta, ya se la puedo suspender. ¿Ok? Pero no me voy a ir de, ya tiene 98, le quito atorvastatina 10, ¡pum! O atorvastatina 20, peor aún, ¿qué va a pasar? La siguiente visita, el colesterol va a estar nuevamente fuera de meta. Entonces, vámonos a la mitad de nuestra meta para empezar a quitar poco a poco los medicamentos. En el caso del fibrato, por ejemplo, si lo que tenemos al alcance es el besafibrato, si mi meta de triglicéridos es abajo de 150, entonces, en este caso, yo empiezo a quitar a la mitad la dosis del besafibrato, es decir, si tengo, por ejemplo, 2 tabletas de 200, tengo 400 de besafibrato, y el paciente tenía 250 de triglicéridos y la siguiente visita ya tiene 150, todavía no le voy a reducir la dosis si tiene apenas abajo de 150. Me espero a que esté abajo de 100 para reducir 200, es decir, la mitad de la dosis de besafibrato. Hasta la siguiente visita, si persiste abajo de 100, ya le puedo retirar el besafibrato.
¿sí? Entonces, vámonos más allá de las metas para empezar a retirar la mitad de la dosis poco a poco, si no, el paciente se va a volver a descontrolar. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora, por ejemplo, en este caso, ustedes ya hicieron la revisión de la presentación de estos pacientes, ya vieron los escenarios farmacológicos. Me gustaría un poco, antes de pasar a la sesión de preguntas, mencionar un poco los otros medicamentos. Hablando de otros escenarios, por ejemplo, suponiendo este paciente le iniciamos metformina. Es un paciente que presenta una intolerancia gástrica importante. Suponiendo que tuviera el recurso para comprar una metformina de liberación prolongada, es decir, una metformina XR. Hablando de las más baratas, 30 tabletas nos andan saliendo como un poquito más de 200 pesos. No todos los pacientes pueden pagar eso. Suponiendo que este paciente que es oficinista sí lo pudiera pagar. Le iniciamos la atorvastatina de liberación prolongada porque resulta que le dio muchos síntomas gastrointestinales. Pero a pesar de que le damos una metformina de liberación prolongada, suponiendo que puede pagar 600 pesos al mes, porque tendría que ser 3 tabletas al día, le damos la metformina de liberación prolongada y resulta que tampoco le ayudó a resolver el problema gastrointestinal, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser otra opción? Volvemos al análisis de las características del medicamento. Entonces, si el paciente tiene recursos, algo que podemos utilizar, podría ser, en este caso, suponiendo que tuviera algo de recursos, podríamos ser un inhibidor de DPP-4. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es un medicamento que es neutro en cuestión de peso, ¿sí? Es un medicamento que el riesgo de hipoglucemia es muy bajo. Sin embargo, la potencia no es tan buena. Y por un lado, pues queremos que también el medicamento favorezca la pérdida de peso, ¿sí? Entonces, bueno, esa puede ser una opción en un escenario y podemos ver junto con los cambios en la alimentación y el ejercicio qué tanto el paciente puede mejorar. Pero si a la siguiente cita el paciente no mejora, yo tengo que escalar tratamiento. Entonces, si con un inhibidor de DPP-4 no se puede, el paciente no me puede comprar algo más caro, bueno, la siguiente opción podría ser una sulfonilurea y podemos empezar con una sulfonilurea como la glibenclamida, que volvemos al tema de que es súper accesible y podemos empezar poco a poco, podemos empezar incluso si está muy descontrolado el paciente con glibenclamida 5 miligramos y podemos empezar con tal vez media con el desayuno, media con la comida y vamos valorando en la siguiente visita, por lo menos de un mes, dependiendo cómo tengan oportunidad de valorarlo, cómo va evolucionando este paciente. Ahora, en este escenario, ¿cuál sería la ventaja y la desventaja de la glibenclamida? Ventaja, muy accesible en costo. Desventaja, promueve la ganancia de peso, 1. 2, el riesgo de hipoglucemia, ¿sí? O sea, es un paciente con obesidad. Entonces, lo ideal no sería una sulfonilurea. Sin embargo, si es lo que tenemos a la mano, es con lo que vamos a controlar al paciente. ¿Por qué? Porque es muy efectiva. Es una gran ventaja. Las sulfonilureas siguen siendo medicamentos con una potencia muy buena, es decir, muy efectivos. Entonces, bueno. Ahora, hablando de un escenario ideal en donde el paciente tiene todos los recursos del mundo y todo el acceso a medicamentos, bueno, en este paciente sería maravilloso poderle ofrecer, por ejemplo, un inhibidor de SGLT2. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas que tenemos para un inhibidor de SGLT2 es que tiene, digamos que favorece la pérdida de peso, ¿no? El riesgo de hipoglucemia no existe. Pero, ¿cuál sería la desventaja? Tenemos el costo, esa sería número 1. La desventaja del costo no es el más potente, pero tiene una potencia aceptable, pero no es el más potente. Y la otra desventaja que tenemos es que el paciente acaba de salir de una balanitis por cándida. Entonces, hay que recordar que de los efectos secundarios más frecuentes de un inhibidor de SGLT2 son las infecciones geniturinarias. Entonces, en este paciente, híjole, yo no se lo daría simplemente porque va saliendo de una balanitis. Entonces, no sería la mejor opción. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? Bueno, los medicamentos más caros, que hoy por hoy, bueno, ya está. Medicamentos que se aplican una vez a la semana son los análogos de GLP-1.
¿Y esos qué gran ventaja tienen? Bueno, uno, la posibilidad de hipoglucemia es muy baja. Dos, son los que más nos ayudan a la pérdida de peso. Entonces, en un paciente con obesidad es una maravilla. Entonces, la posibilidad de hipoglucemia es mínima, nos ayuda muchísimo, es el que más nos ayuda a que el paciente baje de peso, ¿sí? Pero ¿cuál es la desventaja? El costo y, por otro lado, que es inyectado. Entonces, no todos los pacientes aceptan aplicárselo. Generalmente sí, pero de entrada probablemente no. Entonces, bueno, eso va a ser una labor también de ustedes de explicarles lo sencillo que es ahora. Es una agujita de 4 milímetros que prácticamente ni se siente, ¿no? Pero bueno, sí siguen siendo medicamentos que desafortunadamente están al alcance de muy pocos pacientes. ¿Ok? Entonces, y otra situación que tenemos que tomar en cuenta, acuérdense que parte del tratamiento farmacológico del paciente es asegurarnos que el paciente tenga la presión en metas. Entonces, no se olviden de que si el paciente llega con una presión limítrofe y no se conoce con hipertensión, es importante que mantenga una bitácora de presión arterial, o si tienen la opción de que pueda llegar diario a monitorearse la presión arterial con ustedes, por lo menos durante una semana, perfecto, y de esa manera asegurarse que el paciente tiene o no tiene hipertensión arterial y por lo tanto darle tratamiento de manera oportuna. Entonces, es importante, acuérdense que hoy por hoy siguen siendo los de primera elección, los ARA2, los IECAS, y si no logran control con esos medicamentos, continuar o agregar tal vez un diurético, tiacídico, y si a pesar de eso no logran control, bueno, agregar tal vez un calcio antagonista, pero si tienen 3 medicamentos y no en dosis efectiva y se aseguran que el paciente se lo está tomando y no se logra control, también consideren descartar hipertensión secundaria, ¿ok? Buscar otras causas que están generando descontrol en ese paciente. Y por último, también es importante en general estar, cada vez que llegue el paciente con ustedes, estar monitoreando que realmente el paciente no esté presentando efectos secundarios relacionados al medicamento, porque no siempre se los van a referir, ¿no? Incluso a veces el paciente puede estar teniendo estragos de estar sin problemas para comprarlo, de repente empieza a tener dificultades para comprarlo. Entonces, también es importante darle seguimiento y asegurarse que el paciente realmente no está teniendo problemas para conseguir sus medicamentos, y si los está teniendo, buscar opciones, siempre buscar opciones, porque volvemos al tema, muchas veces a menos de que preguntemos, el paciente no se los va a referir, ¿ok? Y también cuando el paciente llega francamente descontrolado, también es importante explicarle que al principio, cuando el paciente empiece a tener reducción de los niveles de glucosa, puede llegar a presentar falsas hipoglucemias o pseudohipoglucemias, que el paciente va a tener toda la sintomatología de una hipoglucemia y realmente se puede asustar. Entonces, se tiene que en ese momento, si es posible, checar la glucosa, ¿sí? Para que se dé cuenta que la glucosa va a estar, no va a ser una glucosa bajo de 70 en muchas de las ocasiones. Entonces, esa es una falsa hipoglucemia. Entonces, hay que explicarle que su cuerpo se tiene que adaptar poco a poco a los niveles normales de glucosa. ¿Por qué? Porque muchas veces llevan meses con niveles muy elevados de glucosa, entonces el glucostato está acostumbrado a ello, hay que darle chance que el cuerpo se vuelva a adaptar a una glucosa adecuada. Ahora sí, como yo les comento, es que su cuerpo ya se olvidó lo que es sentirse bien, ya se olvidó lo que es tener energía. Entonces, que tengan oportunidad, darle a su cuerpo oportunidad de readaptarse, estar bien, ya se le olvidó que es estar bien. Pero bueno, ante cualquier duda, mejor que acudan con ustedes y en ese momento, por ejemplo, que corroboren, si se sienten mal, que corroboren en caso de que no tengan glucómetro, idealmente si es o no hipoglucemia, ¿sí? Más en esos pacientes que tienen hemoglobinas glucosiladas altísimas, arriba de 9, porque si no, ¿qué va a pasar? En su desesperación van a tomar un jugo, un refresco, y se les va a ir todavía más al cielo. Entonces va a ser complicado controlarlos en un corto periodo de tiempo. Creo que tenemos algunos minutos para preguntas. No sé si quieran que aprovechemos para eso. Ok, perfecto. Ok, entonces en este caso, René, por ejemplo, algo que tenemos que tomar en cuenta en el caso de la metformina y algo con lo que podemos jugar es, si el paciente tiene recursos para comprar la metformina de liberación prolongada, puedes iniciar con la metformina de liberación prolongada.
Por ejemplo, algo que hemos observado de manera frecuente en la consulta, hay pacientes que, por ejemplo, de una tableta a 2 ya empiezan con síntomas. Hay otros que hasta que llegan a la tercera empiezan con molestias gastrointestinales. Entonces, eso también puede reducir el costo del paciente respecto a la metformina de liberación prolongada. Es decir, yo puedo comprar o continuar con mi metformina normal 2 dosis y la tercera, que es la que ya me causa molestias, entonces ya le agregamos la de liberación prolongada, de tal manera que el paciente no tiene que comprar las 3 dosis de liberación prolongada, sino solamente ya la tercera, que es con la que empieza con molestias, ya la agregaría de liberación prolongada. Ahora, si de plano no hay manera de que la compre, definitivamente glibenclamida es nuestra siguiente opción en un paciente que no tiene recursos. Y es una muy buena opción. Ahora, ok, perfecto. Si una paciente con hipercolesterolemia toma rosuvastatina de 20 y sus niveles de colesterol bajaron a 70, ¿se podría bajar la dosis? Yo me esperaría a que el colesterol LDL bajara a menos de 50. Ya una vez que el colesterol LDL baje a menos de 50, con toda confianza puedes bajar la rosuvastatina de 20 a 10, pero ya que llegues a menos de 50. Y así nuevamente, si la quieres bajar a 5, tienes que esperarte que el LDL nuevamente esté abajo de 50 para que baje la dosis y sea más seguro en el sentido de que no se te vuelva a disparar el nivel, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, siempre irnos más allá de nuestra meta para que vayamos quitando el freno de mano poquito a poco con los fármacos y no se nos vayan los parámetros nuevamente hasta arriba. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, chicos? No sé, algún dilema en el que se hayan enfrentado ustedes con el tratamiento farmacológico de los pacientes en forma frecuente, con toda confianza, porque yo sé que a veces... ok. Dependiendo del escenario, yo sé que cada centro de salud, pues depende de la carga laboral que ustedes tengan. Entonces, me están preguntando que si tenemos una paciente en monitorización, cada cuándo, si yo hago un cambio en el tratamiento, ¿al cuánto tiempo lo debo de monitorear? Pues, por ejemplo, en cualquiera de los escenarios, llámese el escenario de que solo estoy monitoreando, bueno, que tengo descontrolado al paciente de la glucosa y los demás parámetros están bien, no importa, con que un parámetro esté descontrolado, lo ideal es checarlo al mes. Llámese para ajuste de cualquiera de los medicamentos, en un mes nosotros podemos darnos cuenta si la estatina hizo el efecto que queremos, o el fibrato, o el hipoglucemiante. En un mes lo ideal sería citar al paciente para poder hacer nuevamente ajustes y ver si podemos seguir reduciendo o hay que incrementar, escalar dosis de medicamentos. Entonces, al mes lo ideal. Si no se puede, por lo menos, o sea, lo más que se podría diferir al paciente si está descontrolado son 3 meses. Pero mi recomendación sería obviamente estarlo citando cada mes. Y cada mes podemos encontrar cambios extraordinarios en cualquiera de los parámetros de control. Ahora, tengo una paciente una pregunta. Tengo una paciente que se toma un cuarto de tableta de glibenclamida porque tiene la hipoglucemia con la mitad, pero solo se la toma cuando se siente mal. Eso es algo que tenemos que aclarar. El paciente tiene que, desde nuestra primera entrevista, tenemos que explicarles que tanto glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial, todos estos parámetros son asintomáticos. Entonces, sí es importante aclararle al paciente que nunca nos vamos a basar en cómo se siente. Si el paciente se siente bien, perfecto, pero eso no implica que sus parámetros están bien. Entonces, siempre aclararle al paciente que nos vamos a basar siempre en los parámetros bioquímicos. ¿Por qué? Porque no me va a avisar un parámetro si está fuera de meta. Entonces, sí hay que explicarle al paciente que se tiene que tomar el medicamento sí y sí todos los días, no como se sienta. Pero bueno, sí hacer un trabajo de explicarle el por qué, ¿sí? Ahora, me hacen otra pregunta. ¿Conoce algún suplemento naturista que no se debe usar en casos de diabetes o hipertensión y que interactúe con alguno de los fármacos? Mi recomendación sería que no se utilizaran suplementos en general, ¿sí? Incluyendo vitaminas. ¿Por qué? Porque realmente si el paciente lleva un plan de alimentación balanceado, ahí tiene todas las vitaminas, minerales, micronutrientes que requiere. A menos de que nosotros clínicamente sospechemos de una deficiencia de alguna vitamina, mineral o algo, entonces idealmente sería suplementarlo. Bueno, idealmente sería hacer una medición, confirmar que tiene esa deficiencia, llámese vitamina B12, llámese vitamina D, etcétera, y entonces suplementarla. De otra manera no está justificado.
Sin embargo, sí hay muchos suplementos tipo ajo rey, bueno, hay una cantidad espeluznante que por ahí tenemos en un chat de endocrinólogos, en donde desafortunadamente son suplementos que dicen que tienen N cantidad de supuestas cosas naturales, que bueno, hasta ahorita yo no he visto un árbol de frascos ni de cápsulas, entonces de natural no tienen nada, pero sí tienen cortisona y no dice en los ingredientes. Entonces, aguas, porque desafortunadamente muchos de estos suplementos no están de ninguna manera supervisados y no sabemos realmente el paciente que está ingiriendo. Y desafortunadamente muchos sí tienen cortisona. Entonces, por favor, si pueden evitar que sus pacientes consuman esto, porque además muchas veces no se los reportan porque supuestamente son naturales, entonces no es medicamento. Entonces, por favor, insistan siempre que hagan el interrogatorio que toman, incluyendo vitaminas y suplementos, y si los pueden retirar, yo les sugiero que los retiren. Porque sí, muchos pueden hacer interacción, porque no sabemos ni siquiera qué es lo que realmente el paciente ingiere, ¿ok? Incluyendo hierbitas y tecitos. Entonces, mucho ojo con eso. Empezando porque la metformina pues viene de una hierbita, entonces de ahí hay que explicarle al paciente. Ahora, ¿es válido usar solo metformina de 850 al día en un paciente con diabetes en metas de control, siendo 1 gramo la dosis mínima de metformina? Gracias. Fíjense que muchas veces sí, ahí depende mucho del escenario del paciente. ¿Por qué? Porque a veces ahí tendrían que valorar con su paciente. Ahí depende mucho de la clínica, de la bioquímica. Si el paciente de entrada tiene sobrepeso, yo no le quitaría para nada el medicamento, porque sabemos que ya con que tenga grasa abdominal, ese páncreas se está estresando. Entonces, a pesar de que esté controlado, yo no le suspendería medicamento. Y más aún si es un paciente que tiende a minimizar la enfermedad. Si yo le suspendo el medicamento, le estoy dando la razón de no hacer un mayor esfuerzo, un mayor apego a todo. Entonces, ahí también va a depender mucho de la personalidad del paciente. Pero si el paciente de entrada sigue teniendo sobrepeso, yo continuaría con esa dosis de metformina, que aunque probablemente no es la ideal, seguramente le está ayudando a ese páncreas, ¿sí? Entonces, no le suspendan la metformina, no mientras el paciente esté con sobrepeso. Entonces, continúenla, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? Nos quedan todavía 4 minutos. Y yo feliz de la vida de contestarles cualquier duda que puedan tener. Porque la cuestión de la diabetes va a ser su consulta del día a día, definitivamente. En el caso de la pregunta que también comentaban arriba de la glibenclamida, siempre inicien de manera gradual también, ¿sí? Justamente por el tema de la hipoglucemia, porque sabemos que es potente y genera hipoglucemias, sí puede generar hipoglucemias graves. Entonces, empiecen, no le tengan miedo tampoco, empiecen con media de tabletita, puede ser dependiendo qué tan descontrolado esté el paciente. Si está con una hemoglobina glucosilada arriba de 8, pues sí es importante que por lo menos inicien con media con el desayuno, media con la comida, y decirle al paciente que ante cualquier hipoglucemia y que no identifiquen obviamente la causa, que los busquen, pero sí es importante recalcar que cuando el paciente empieza con glibenclamida existe la posibilidad de hipoglucemia, ¿sí? Ahora una pregunta, dicen, paciente con prediabetes, ¿cuánto se inicia de metformina, doctora? Lo ideal sería iniciar por lo menos con 1500 miligramos de metformina al día, ¿sí? Esa sería la recomendación. Y además sabemos que está muy relacionado con obesidad, entonces también eso nos ayuda a favorecer por lo menos algo la pérdida de peso, pero sí sería 1,5 gramos de metformina al día, pero igual que los demás pacientes, iniciar de manera gradual. Entonces, como les mencionaba, el paciente con prediabetes es 1,5 gramos, pero siempre igual iniciar de manera gradual para no arriesgarnos a que el paciente abandone el tratamiento por eventos secundarios. Entonces, igual yo iniciaré con el mismo esquema que les comenté, iniciaré con media tableta con el desayuno, media tableta con la cena. A los siguientes, no sé, tal vez a los 5 días le subiría a media con el desayuno, media con la comida y ya 1 con la cena, y finalmente me quedaría con una de 500 con cada alimento. O bueno, si tienen de 750 también puede ser cada 12 horas. Ahora, otra pregunta dice, ¿se puede iniciar con metformina en un paciente que está limítrofe para prediabetes con hemoglobina glucosilada y glucosa en ayunas y tiene sobrepeso? No sé a qué nos referimos con limítrofe. O sea, si ya tiene una glucosa normal en ayunas, yo ya la iniciaría probablemente, pero o sea, si ya tiene una glucosa normal en ayunas, yo la iniciaría.
No sé a qué nos referimos con hemoglobina glucosilada limítrofe. Probablemente si ya está, o sea, sería ya 5.7, por decir algo. Recordemos que la hemoglobina glucosilada normal es abajo de 5.7. Pero no sé si a qué se refieren con limítrofe, que esté, no sé, glucosa 100, hemoglobina glucosilada 5.7. Si ese es el escenario, yo ya se lo iniciaría. Y más aún si el paciente, sí, o sea, con 5.7 de hemoglobina glucosilada sí se lo inicio, porque ya estaría pisando prácticamente la prediabetes. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos que ser un poco agresivos como médicos, porque esta paciente, bueno, 5.6, depende, si tiene mucha carga para diabetes y además tenemos, porque yo sé que no van a tener acceso a medición de insulina basal, pero si ya tiene, por ejemplo, acantosis nigricans, indudablemente le iniciaba la metformina. Porque en muchos de los escenarios no van a poder medir insulina basal. Si el paciente tiene acantosis nigricans, evidentemente nos está diciendo que esa insulina está elevada. Entonces, definitivamente va a ser favorable para ese paciente, aunque tenga 5.6 de hemoglobina glucosilada. ¿Sale? O sea, este páncreas ya está batallando. Hay que meterle freno de mano a la evolución natural de la enfermedad, que va a ser que esa hemoglobina glucosilada y glucosa vayan para arriba. Entonces, no hay que permitir que ese páncreas se termine de desgastar. ¿Sale? Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias por acompañarme. Los invito a estar la siguiente vez que nos conectemos acá. Estoy a sus órdenes y pues mucho éxito en su práctica médica. Disfrútenla mucho. Disfruten a sus pacientes.